los comentarios del sacerdote jesuita, el arzobispo de Huancayo, precisamente el cardenal Pedro Barreto Jimeno, han, por supuesto, lanzado voces de exclamación y de sorpresa, viniendo de un sacerdote, ¿no?, que probablemente pueda inclinar la balanza con sus opiniones a través de las redes y de los medios de comunicación en esta segunda vuelta. Precisamente él integra la conferencia episcopal y fue uno de los artífices para concretar la famosa proclama ciudadana. Para conversar al respecto hemos invitado a la doctora Fabiola Morales Castillo, quien ha sido congresista, es actualmente docente del Centrum La Católica. Doctora Fabiola Morales Castillo, bienvenido a Visor. ¿Qué opinión le merece estas opiniones del cardenal Pedro Barreto y sobre todo aquellas que están referidas también con el uso de la camiseta del seleccionado nacional? Todos hemos visto algunos de las figuras, ¿no?, de nuestra selección opinando en torno a la defensa de la democracia. Bienvenida, doctora Fabiola. Muchísimas gracias, muchos saludos a todos mis paisanos allá en Piura, un abrazo especial para cada uno. Bueno, yo soy también profesora de doctrina social de la Iglesia hace algunos años. Empecé dando clases en el PAD porque es importante también que los empresarios conozcan la doctrina social de la Iglesia, porque al fin y al cabo, pues todos estamos obligados en esta sociedad a hacer el bien común. Entonces, ese es el gran objetivo del Estado, pero también de las empresas y de todas las organizaciones. Así que desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, quiero dar algunas puntuaciones, ¿no? La primera es que ni las opiniones de los sacerdotes, ni las opiniones de los obispos, llamados también purpurados, ¿no?, son opiniones de la Iglesia Católica cuando opinan en cuestiones que son políticas o cuando opinan en cuestiones que no tienen nada que ver con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, esto es lo primero. Vengan de donde vengan estas opiniones, en todo caso son opiniones personales, posiciones personales, que lamentablemente pueden confundir, porque aunque desde el Vaticano II el laicado tenga, digamos, una parte muy importante en las actividades de la Iglesia, siempre se tiende a ver al sacerdote, al purpurado, ¿verdad?, como quienes tienen la última palabra. Es verdad que tienen la última palabra, pero en cuestiones que tienen que ver con el Evangelio, con la Biblia y con la doctrina de la Iglesia. Pero en los otros temas son absolutamente, digamos, sus opiniones son personales y no tenemos por qué seguirlas. Así que lo que sí se lamenta es que cuando un sacerdote o un purpurado da este tipo de opiniones políticas, confunde a las personas, confunde. Entonces hay que aclarar a los demás católicos y a todos que son eso, opiniones personales, pero que no representan de ninguna manera ni el mensaje evangélico ni la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? El gran peligro, doctora Fabiola, es que muchos de los feligreses, muchos de los católicos, de los cristianos, sienten la palabra de un sacerdote prácticamente como una disposición y como una ley, ¿no? Ese es, creo yo, que es el gran riesgo de las palabras que ha vertido y las opiniones del cardenal Pedro Barreto. Así es.
y como digo, no solamente de él, sino de todos. Es decir, ya sean purpurados que piensen desde el punto de vista ideológico para un lado o para otro. Pero la otra cosa que hay que recordar, también desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, es que los católicos no podemos de ninguna manera, y esto es clarísimo, y los invito a leer las encíclicas de los papas, desde la Rerum Novarum, que fue a finales del siglo XIX, hasta las encíclicas de Francisco, no podemos votar ni podemos adherir a ninguna ideología que sea una ideología marxista, leninista o maoísta. Es decir, el laico católico o el religioso, quien sea, que vote por esta doctrina está en una grave falta y está en contra de lo que es el Evangelio de Jesucristo, que es el Evangelio del amor. Entonces, también hay que ser claros en decir que desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista católico, se rechaza toda doctrina materialista, toda doctrina que vaya en contra de la dignidad de la persona humana y en contra de la libertad. Y en ese sentido, la Iglesia no se está metiendo en política, simplemente está defendiendo la persona humana como hija de Dios y defendiendo también la dignidad de la persona humana, que no puede de ninguna manera ser manejada por un Estado marxista y maoísta, y que no se le puede quitar la libertad. Ni Dios siquiera nos ha quitado la libertad. Los seres humanos tenemos esa responsabilidad de elegir y de tomar nuestras decisiones libremente, ya sea para bien o ya sea para mal. Por tanto, nadie nos puede quitar ese gran valor que es el valor de la libertad y que está eminentemente relacionado con lo que es la dignidad humana. Así que Ha también sido un quiero, exceso, claro, doctora Fabiola, del padre Pedro Barreto, diríamos, tomar posición prácticamente y emitir. ¿Usted los considera un exceso, un exabrupto, o tiene que ver básicamente con una ideología que él también comparte? bueno, yo no me quiero referir al caso puntual. Yo quiero hablar en general. Y en general, como persona laica y perteneciente a la Iglesia Católica, sí quiero dejar claro que cuando los sacerdotes, las religiosas, los obispos, especialmente los obispos, toman una posición en lo que es el aspecto político, social o económico, se representan a sí mismos. Y sí hacen mal porque hay muchos laicos que todavía no se han empoderado dentro de la Iglesia. Nosotros debemos recordar el papel de los primeros cristianos. Y los primeros cristianos tenían tanto empoderamiento dentro de la Iglesia como cualquier otro fiel cristiano que tuviera un cargo o un grado en la Iglesia. Es más, cuanto más alto estás en la Iglesia, estás para servir a los fieles, para servir sobre todo la doctrina de Jesucristo y para servir el Evangelio. No estás ni para hacer política, ni para hacer economía, ni para tener una posición u otra en aspectos sociales. Si la tienes, será a nivel personal, pero yo sí rogaría que si un purpurado, que si un sacerdote expresa, digamos, públicamente lo que es una posición política, lo advierta y lo diga, esta es mi posición personal, pero no es la posición de la Iglesia. Aquí yo no estoy actuando como obispo o como sacerdote o como religiosa, sino estoy actuando como fulanito de tal.
y la verdad es que es mejor que se abstengan, porque yo creo que bastante trabajo tiene un obispo dentro de su diócesis, bastante trabajo tiene un sacerdote en la parroquia o donde esté, y lo mismo una religiosa, para estar haciendo campañas políticas que más bien eso sí corresponde a los laicos. Yo quiero pedirle, doctora Fabiola Morales, una reflexión en torno a esta coyuntura álgida de la política que nos ha llevado prácticamente a un callejón sin salida. Se habla de elegir, ¿no?, a la opción menos mala, ¿no?, frente a esta amenaza del comunismo, maoísmo, ¿no?, de esta, diríamos, corriente tan extremista, ¿no?, que además está secundada por elementos relacionados al terrorismo. Es sin lugar a dudas, ¿no?, para reflexionar. Si en este caso, en estas segundas elecciones, no llegara, ¿no?, esta opción, ¿no?, pero de todas maneras hay una reflexión que hacer. Hay un grueso de la población que clama, ¿verdad?, un cambio de modelo económico, ¿no?, que está harta diríamos, de esta corrupción, pero que además el Estado ha vivido de espaldas a los más vulnerables, a los más necesitados. Y es ahí donde tienen un caudal muy fuerte de electores. ¿Qué hacer, doctora Fabiola Morales, ¿no?, en esta situación, sobre todo con miras a un futuro donde pueda, pues, tener el Estado mayor presencia en estos lugares? Sí, bueno, lamentablemente tenemos un electorado que vota de manera emotiva, de manera afectiva, de manera emotiva, y que usa poco, pues, la cabeza para emitir su voto. Entonces, en primer lugar, hay que procurar también desde los líderes de opinión explicarle al electorado qué cosa pasaría si gana la opción comunista, marxista, leninista y maoísta, porque ellos no ocultan y en su plan de gobierno está muy clarito lo que son. Entonces acá no estamos, digamos, levantando falsos testimonios a nadie, ni estamos mintiendo. Simplemente estamos partiendo de lo que es su plan de gobierno que han entregado al Jurado Nacional de Elecciones. Que ahora intenten blanquear, como se blanquea el dinero, ¿no? A eso me refiero metafóricamente. Que ahora quieran blanquear ese plan de gobierno, yo lo digo con todas sus letras, es una mentira total. Y quiero también decirle a la población que abra los ojos y mire a tantos hermanos venezolanos que prácticamente están mendigando, incluso en las puertas de las iglesias. Yo lo he visto en Piura, por ejemplo, en la iglesia San Sebastián, ¿no?, por un plato de comida, por un centavo o 10 céntimos que uno les pueda dar. Entonces, eso es el comunismo. Así termina el comunismo, ¿no? Es decir, esos son los sistemas materialistas que llevan a esa situación. ¿Cuántos millones de venezolanos han tenido que salir? ¿Y cuántos están en nuestro país y están en esa situación? O incluso muchos se han convertido en delincuentes. Entonces, la pregunta es, ¿queremos nosotros un gobierno que ahora nos está engañando, porque nos está dando el caramelo de que no, que van a ser diferentes, mientras tienen un plan en el Jurado Nacional de Elecciones que dice otra cosa, y lo dice muy bien, que son comunistas materialistas? Entonces, nosotros solamente tenemos que abrir los ojos para ver cuál sería nuestro futuro inmediato o mediato si es que votamos por la opción de Perú Libre. Entonces, hay que abrir los ojos nada más, ni siquiera pensar, abrir los ojos para ver cuál es la vida de los venezolanos. Yo he estado en Venezuela cuando Venezuela era un país próspero, un país donde muchos peruanos iban a trabajar. Y he estado también en la Venezuela de Chávez y en la Venezuela de Maduro. Y lamentablemente da ganas hasta de llorar,
porque pensar que un país tan próspero como era Venezuela está como está, da ganas de llorar. Y también he estado en Cuba. Y yo les digo una cosa, en estos sistemas, los únicos que comen bien y que se enriquecen son los que están en el gobierno. Pero todos los demás, como es el caso de Cuba, tú los ves que están cadavéricos, no tienen para comer, las tiendas no tienen productos, y si tienen productos no están al alcance de los cubanos, hay mucha prostitución porque hay mucha necesidad. Entonces, eso no queremos para nuestro país. En todo caso, doctora Fabiola, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, si en este momento, ¿no? El electorado decide por la señora Keiko Fujimori, ¿verdad? Tiene esto que llevar a una reflexión, insisto, ¿no? En el sentido de que el Estado tiene que preocuparse, ¿no? Por aquellos sectores vulnerables a los cuales le ha dado la espalda, porque esto es consecuencia precisamente del olvido en el que ha sometido a la población de extrema pobreza, de pobreza, el Estado. Bueno, yo creo que tenemos que analizar qué ha sucedido desde el año 2001 hasta ahora, porque el Fujimorismo, dirigido por Alberto Fujimori y por el mismo Montesinos, terminó prácticamente en el año 2000, ¿no? Entonces, de ahí hasta la fecha, hemos tenido gobiernos corruptos, sí, pero hemos tenido también gobiernos que han respetado un modelo económico que viene desde el siglo pasado, desde las últimas décadas del siglo pasado, y que no podemos negar que nos ha librado de la hiperinflación. Muchas personas, a lo mejor por edad, no han vivido estos momentos o se han olvidado, pero la hiperinflación era una situación absolutamente escandalosa. El pan de 1 céntimo o 10 céntimos subió a 10 soles. Así eran las cosas. Y teníamos una hiperinflación en que un producto de una hora a otra costaba distinto. Y esto cada vez era peor. Entonces, el sistema económico que ahora tenemos nos ha legado, digamos, ese hecho que nos ha redimido desde el punto de vista económico. El número de pobres ha bajado y el número de muy pobres también bajó. Y entonces hay que ser también objetivos. ¿Cuándo ha empezado nuevamente nuestra economía a tambalear? A partir del gobierno de Ollanta Humala. Y sobre todo, claro, en estos últimos años, ¿verdad? En que ha pasado lo que ha pasado. 4 presidentes en un solo periodo. Eso prácticamente es una vergüenza. Como que también nos ha salvado este sistema del terrorismo. No nos olvidemos cuántas muertes hubo por el terrorismo, no menos de 70,000. Y en Piura también hubo personas distinguidas que fueron asesinadas por el terrorismo. Paredes Macea, por ejemplo, el señor Ramos, Dos ¿no? presidentes Ramos regionales, ¿no? Plata, que fue también presidente regional, ¿no? Y más de estas personas. ¿Y cuál era la ideología del terrorismo? ¿Cuál era la ideología? La misma, comunista, marxista, leninista y maoísta. Esa ideología que quiso llegar al poder por las armas y por el asesinato y no pudo, ahora quiere llegar por un sistema democrático al que no respetan, porque ya hemos escuchado a varios de Perú Libre que les importa un comino la democracia. Con el perdón de la palabra, pero solamente la repito, se ha dicho, la democracia es una boludez, ¿no? Y se ha dicho también que se quieren quedar para siempre en el gobierno, porque ese es el éxito para el comunismo, no solamente 5 años. Entonces, por el otro lado, es verdad que tenemos a una Keiko Fujimori con una mochila pesada, no solamente de su padre, digamos que sería el pasado, sino de ella misma.
tiene una mochila pesada. Pero yo sí invito a que en esta situación en que estamos, que es, creo, la situación más dramática que hemos tenido en muchos años, no pensemos tanto en esa mochila, sino pensemos en si queremos conservar y mejorar un sistema económico que la Constitución del Perú dice que es un sistema de mercado, pero no solamente un sistema de mercado, sino un sistema social de mercado, o si queremos, digamos, un sistema que nos vuelva a todos paupérrimos. Hay que mejorar, sí, porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es la realidad. No se puede permitir concentraciones económicas, por ejemplo, como la de las farmacias, ¿no? Eso, desde el punto de vista de la Constitución, es una situación anticonstitucional. Y de Sin los embargo, medios de comunicación también, ¿no? exactamente. Entonces, yo sí, digamos, doy todo mi apoyo al ataque que se está haciendo contra los periodistas. Pero también les digo a los medios de comunicación, no se cansen de explicar, no se cansen de decir lo que nos vendría con un sistema materialista, marxista, ¿no? En contra de la libertad, de las libertades civiles, de la libertad religiosa, ¿verdad? Y claro, y el otro sistema que dentro de los dos, aunque no es el mejor, es el menos bueno. No tenemos otra opción, lamentablemente no tenemos otra opción. A lo que hemos tenido que llegar. Doctora Fabiola Morales Castillo, muchas gracias por participar en Visor, por el tiempo que ha dispensado y estaremos siempre en contacto para escuchar sus opiniones respecto al acontecer de la política y de la realidad nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes y también recordarles a nivel regional que no se olviden que quienes han empobrecido las regiones han sido los gobernadores. Así que hay que pedir cuenta a las autoridades locales, a los gobernadores y también a los alcaldes. Gracias.